El Poncherazo es una sala interactiva e itinerante del Museo Vistas que busca rescatar y visibilizar el oficio del fotógrafo ambulante del siglo XX. Lleva su nombre de como se le decía a estos fotógrafos en Antioquia. En el resto de Colombia se les conoce como fotoagüitas. El poncherazo es una técnica de fotografía artesanal que llegó a Colombia a principios del siglo XX y se caracterizó por ser una fotografía artesanal, una fotografía de calle. En esa época la fotografía análoga o la fotografía análoga profesional se realizaba en estudios profesionales donde había un ambiente adecuado para hacer fotografía, donde ya el fotógrafo se había capacitado en el exterior para manejar las cámaras, el tamaño que tenían esas cámaras y toda la complejidad. Eran unas fotografías muy costosas y había que pedir con anterioridad una cita para que el fotógrafo profesional capturara esa imagen y la entregaba más o menos a los 8 o 15 días. Entonces la fotografía a principios del siglo XX era muy difícil tenerla, era un lujo. Pero cuando inició el boom del poncherazo o de fotoagüita como se conoce en el resto de Colombia o de acuerdo a la zona donde es esta fotografía artesanal, se puede conocer como chacirete, lambe lambe, fotógrafo de parque, o sea, como era una fotografía tan nueva y tan artesanal, cada sector le daba un nombre para reconocerla. Entonces, ¿qué hicieron estos fotógrafos? Adaptaron una cámara de la época a un cajón de madera que funcionaba como cuarto oscuro o como laboratorio. Ellos se iban de pueblo en pueblo o de feria en feria a capturar imágenes. Entonces ya la persona no tenía que esperar una semana, 8 días para que le entregaran la fotografía. No, se la entregaban en el instante, estamos hablando de 10 a 15 minutos. Como las personas que realizan el poncherazo o que la realizaban en esa época no eran fotógrafos profesionales, sino que habían adquirido el conocimiento con la práctica, ellos no entregaban muy buenas fotografías, pero los clientes de ese entonces no sabían qué características debía tener una imagen, entonces se iban muy contentos. Algo también que caracterizó mucho esa fotografía era que ellos, para decorar la imagen, utilizaban plantillas diseñadas por ellos mismos con mensajes románticos de la época, porque esta fotografía, digamos que la utilizaban mucho las parejas, entonces eran mensajes como tuyo hasta la tumba, tuyo es mi corazón, entonces mensajes muy románticos para esa época. Ellos, digamos que eran un espectáculo andante, donde llegaban siempre tenían clientes. Si iban a un pueblo, estaban los clientes, y si estaban en una ciudad más grande de la época, entonces se ubicaban en calles que eran muy transitadas. Si en una calle habían 20, 25 fotógrafos de poncherazo, para todos había clientes. Además, porque ellos se especializaron en fotografías de tamaño billetera, que se podían llevar, que tenían el recuerdo, y además en fotografías de documento. Muchas personas adultas que recuerdan esta fotografía, la recuerdan de la época porque eran las que utilizaban para los carnets del estudio, para las hojas de vida. Entonces ellos estaban donde el cliente los necesitaba, llevaron la fotografía a donde los necesitaban. Digamos que ellos eran unos maestros del ingenio, supieron aprovechar el boom de esa época para la fotografía. Bueno, entonces, ¿qué hace el Museo Vistas con el poncherazo? El poncherazo es una de las salas, es un proyecto que está mostrando en la práctica cómo era realmente hacerse una fotografía al estilo antiguo y todos sus procesos, donde tenemos una cámara que le adaptamos de más o menos la época de los 50, estamos hablando de mediados del siglo XX, y le adaptamos un cajón de madera como hacían ellos, porque nunca se fabricó, las industrias no fabricaron una cámara precisamente para el poncherazo. Ellos tomaban una cámara de la época y le adaptaban un cajón de madera con las características que ellos necesitaran. Digamos,
Podían tener el cajón como especie de maleta, porque cuando ellos viajaban a los pueblos o a las zonas muy alejadas, dentro del cajón de madera llevaban todos los insumos y materiales con los que iban a trabajar. Entonces el Museo Vistas, en su investigación para este proyecto, no encontró una cámara adaptada por un fotoagüita o fotoponcherazo de la época, pero sí encontró en la investigación manuscritos que mostraban cómo era el proceso o cómo se podía adaptar. Estamos más o menos, o el proyecto inició en el 2012, fue un proyecto que desde el primer momento llamó la atención. El poncherazo, donde llegó, a pesar de que es una tecnología antigua, les gustó mucho a las personas porque permitió que quienes vivieron esa época recordaran, empezaran a experimentar esos sentimientos que vivieron hace años. Y los más jóvenes comenzaran a ver cómo eran las tecnologías de antaño y sintieran como esa curiosidad de saber cómo capturaban una fotografía a principios del siglo XX sin las tecnologías que tenemos actualmente. Bueno, el poncherazo ha viajado y ha estado en muchos eventos culturales y sociales. Hemos estado en diferentes ciudades de Colombia, hemos estado en Bogotá. El poncherazo capturó fotografías en el Cerro Monserrate, en las alturas, estuvimos en el Salto del Tequendama, estuvimos en Cali, estuvimos en Cerrito, también hemos visitado diferentes pueblos de Antioquia, hemos estado en Jericó, en Guarne, hemos estado en Amalfi, donde el poncherazo lo que quiere es dar a mostrar de una forma didáctica, educativa, divertida, cómo era el proceso de estas tecnologías, que las personas se transporten en el tiempo y puedan ver cómo era ser un modelo de esa época o cómo en los talleres que hemos realizado, porque también realizamos talleres o conversatorios de cómo funciona la cámara, cómo ser un fotógrafo de poncherazo. Es meterse en la piel de esas personas que sin ser fotógrafos profesionales pudieron darle un paso más a la fotografía. Ellos quizá fueron quienes popularizaron la fotografía porque la llevaron al pueblo, a las personas del común. El poncherazo, adicional a esto, también ayuda a que personas que no conocieron nuestra cultura, porque también hemos estado mucho tiempo en el Pueblito Paisa, que es como una de nuestras casas. En el Pueblito Paisa pudimos mostrarle a personas de otros países cómo era la fotografía de nosotros en esa época, cómo funciona la cámara y además llevarse un lindo recuerdo de la fotografía. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, acá estoy haciendo fotografías con una cámara que se llama poncherazo. ¿Habías escuchado hablar de ese nombre? No. Bueno, te comento. El poncherazo es un tipo de fotografía de principios del siglo XX. Era una fotografía, digamos que artesanal, y eran fotógrafos ambulantes. Pero también muchas personas han conocido esta técnica como minutera, como fotoagüita, como chacirete, como lambe lambe. De acuerdo a la región, es el nombre que se le daba a este tipo de fotografía, digamos que artesanal. Esta cámara pertenece al Museo Vistas y está compuesta por dos cosas que la hacen cámara de poncherazo. Una parte industrial, estamos hablando que esta parte de acá, esta cámara, es de los 50. Y esta adaptación que funciona como laboratorio. Mira, te voy a mostrar. Bueno. El conjunto de estas dos partes hacen que esta técnica sea artesanal, sea ambulatoria y se llame poncherazo. Tenemos las cubetas con los químicos y dentro tenemos el papel. Bueno, y algo también adicional que ellos hacían en este tipo de fotografía, estamos hablando de los fotógrafos de poncherazo del siglo pasado, es que adornaban las fotografías que hacían con unos marcos o plantillas que traían mensajes románticos. Este tipo de fotografía era muy de pareja, muy de amigos, muy de estar en un evento o carnaval, por decirlo así, y hacerse fotografías con un mensaje personalizado.
Entonces mira, vendría a quedar como así. Ese es el tipo de mensajes, y utilizaban mensajes como tuyo hasta la tumba, tuyo es mi corazón. Eran mensajes que para la época eran muy románticos, o sea, se estaba mostrando cómo era el romance o cómo se percibía el amor de ese tiempo. Y algo muy particular que ocurre con estas cámaras, te voy a mostrar por acá. Voy a abrir en estos momentos el diafragma, que es esto de acá, es como abrir una puerta para dejar entrar la luz, para que mires cómo se ve a través de este tipo de cámaras. Y la voy a acomodar para abrir el diafragma y puedas ver a través de la cámara. Pasa acá. Yo me voy a hacer al frente. ¿Qué ves? Se ve al revés. Sí, precisamente esa es la forma en la que se veía a través de las cámaras antiguas. La luz entra a través del lente y como trae la imagen se invierte cuando atraviesa el lente. Y como te mostré anteriormente, dentro del laboratorio no hay ningún dispositivo que nos invierta la imagen para que la cabeza quede hacia arriba. Otro de los elementos que compone la cámara de poncherazo es el trípode. Ahí se instalaba sobre el trípode la cámara de poncherazo. Al igual que todos los elementos que la componen, si tenían alguna falla, entonces ¿qué hacían los del poncherazo? Arreglaban el trípode así como tenemos esto. Está sujeto, sostenido para que esté firme con un lazo o cabulla. Y el elemento que le dio el nombre en Antioquia de poncherazo a esta técnica es la ponchera. Es el recipiente donde el fotógrafo de esa época y nosotros cuando hacemos pruebas lavamos el material fotográfico y también nos lavamos las manos. Ellos utilizaban cualquier otro recipiente, pero primordialmente esta ponchera o este tipo de poncheras porque era un elemento muy común en las casas de esa época. Paulina, vamos a iniciar con el poncherazo. Voy a necesitar que mires fijamente acá y mantengas la postura. Voy a enfocarte y arreglar la composición de la fotografía. Mírame fijamente, por favor. Perfecto, Paulina. En este momento lo que voy a hacer es que voy a cerrar el lente y voy a acomodar la preexposición que vamos a utilizar para capturar tu fotografía. Organizo el diafragma y la velocidad. Dame un momento. Ya voy a pasar al cajón de madera a acomodar el papel fotográfico. Metemos la mano, obviamente la tapa estaría puesta, y venimos a sacar el papel fotosensible. Lo sacamos, verificamos suavemente cuál es el lado fotosensible, lo metemos dentro del vidrio esmerilado, cuidando de que entre derecho para que la tapa nos pueda cerrar. Sacamos la mano, ya acomodé el papel, a la cuenta de 3 vas a mantener 3 segundos la postura con la que deseas quedar en la fotografía. 1, 2, 3, quieta y sonriendo. Perfecto, ya te puedes mover. El siguiente paso ya es revelar la fotografía, ya te puedes mover. Voy a sumergir el papel fotográfico en los químicos porque la fotografía o la imagen está latente, pero no es visible. Una vez capturada la fotografía, pasamos atrás al laboratorio a revelar la imagen. Este espacio es el cuarto oscuro y debe estar totalmente a oscuras. No le puede entrar luz
por eso me protejo con la manga. Acá quitamos la tapa para que puedas ver cómo es el movimiento y el proceso y qué hace cada uno de los químicos o el paso que hace el fotógrafo dentro del laboratorio. Extraemos la fotografía que ya está hecha, pero la imagen está latente, no es visible. Entonces la sumergimos en el primer químico, que es el revelador. Lo que nos va a mostrar el revelador es la imagen que la luz hizo sobre el papel. Se sumerge la hoja con la fotografía latente dentro del revelador y se van haciendo movimientos suaves, pero deben hacerse los movimientos para que el químico actúe. El fotógrafo siempre tiene el reloj a la mano y cerca porque este proceso, como te dije anteriormente, se hace a oscuras. No se sabe qué es lo que está ocurriendo acá. El fotógrafo utiliza el reloj para medir los tiempos que él mismo calculó de acuerdo a la experiencia que ya tiene. Después de que termina ese tiempo que él calculó, se saca la fotografía ya revelada y se sumerge en la segunda cubeta, que es el fijador, para que la imagen quede sobre el papel, se mantenga la que ya revelamos, pero se borre todo lo sensible. Eso es lo que hace el fijador, como lavar o barrer todos los haluros de plata que aún están sensibles, los que la luz no tocó. La foto que sale es un negativo porque la luz actúa sobre el papel ennegreciéndolo. Es decir, lo que es blanco queda negro y lo que es negro queda blanco. ¿La puedo tocar? Claro que sí, mira, te la voy a acercar desde la toalla para que observes cómo quedó tu negativo. Súper linda, quedó muy bien. Gracias. El siguiente paso es invertir la fotografía o el negativo que te hicimos hace un momento. Ellos no tenían otra opción de copiar la foto. La única opción era capturar nuevamente una imagen y que ya los oscuros volvieran a ser blancos y los blancos volvieran a ser oscuros. Entonces le adaptaban algo muy similar a esto. Le adaptaban como una paleta o una mano que mantuviese la fotografía sujeta y quieta, pasaban a extender el fuelle y acomodaban la fotografía al frente. Esta es la plantilla que elegiste, así como hacían ellos en el pasado, elegían una plantilla con un mensaje. Cuando la fotografía ya está sujeta y quieta, inmóvil, debemos pasar atrás a repetir lo que hicimos al principio. Debemos enfocar la imagen y volver a hacer esta fotografía. Venimos, calculamos exposición, cerramos, cargamos la cámara con una hoja de papel y luego venimos acá y disparamos para hacer la toma. Y el proceso de revelado es exactamente el mismo. La pasamos por los químicos dentro del cajón de madera y cuando sacamos esa segunda hoja ya es una fotografía a blanco y negro con las tonalidades oscuras en su punto y las blancas también. Vamos a pasar entonces a realizar el proceso. Humedecemos un poco para poder sostenerla al frente, que quede sujeta. Abrimos al máximo para enfocar y vamos a acomodar el papel. Acomodamos la exposición con la que vamos a trabajar. Cargamos nuevamente. Una vez puesto el papel, ya pasamos a disparar. Listo. Ya capturamos la fotografía y repetimos el proceso de revelado. En un momento vamos a mirar cómo nos quedó el poncherazo.
El Poncherazo, evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.